Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Salva Díaz y estoy aquí para que aprendas inglés de una manera mucho más fácil. En esta oportunidad te voy a hablar de las diferencias que existen entre el inglés y el español. ¿Por qué es importante conocer estas diferencias? Porque cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, solemos utilizar todas las reglas gramaticales de nuestra lengua materna, que en este caso es el español, y queremos aplicarlas al idioma que estamos aprendiendo, que en este caso sería el inglés. Y esto nos lleva a cometer muchísimos errores, que sí, son normales cuando estamos aprendiendo, pero se puede convertir en un obstáculo para el aprendizaje porque tendemos a comparar ambos idiomas. Cuando conocemos las diferencias entre el inglés y el español, comienzas a concientizar que cada idioma es diferente. Entonces dejas de utilizar los patrones que tienes de tu lengua materna y te concentras solamente en el idioma que vas a aprender, que en este caso sería el inglés. Por eso es importante conocer estas diferencias. Así que comencemos. La primera diferencia que podemos encontrar es la conjugación de los verbos. La conjugación de los verbos en el inglés es mucho más fácil que la conjugación de los verbos en español. Por ejemplo, tenemos el verbo go. La conjugación del verbo go en el presente simple sería de esta manera: I go, you go, she goes, he goes, it goes, you all go, we go, they go. Como puedes darte cuenta, el verbo go solamente va a cambiar en su tercera persona del singular, agregándole es. En el pasado, el verbo go se conjuga de la siguiente manera: I went, you went, he went, she went, it went, you all went, we went, they went. Como puedes ver, el verbo go en pasado es el mismo en cualquiera de sus conjugaciones. El presente continuo normalmente se forma agregándole ing al verbo. En este caso sería going. Going es el presente continuo de go. Y la última conjugación del verbo go sería en el participio pasado, que sería gone. Como puedes ver, el verbo go solamente tiene 5 conjugaciones en total. Veamos ahora en el español. En el español, el verbo cambia de acuerdo al sujeto. Pongamos de ejemplo el mismo verbo que en inglés, go, que en este caso sería ir. ¿Cómo se conjuga el verbo ir en español en el presente simple? Yo voy, tú vas, él va, ella va, ustedes van, vosotros vais, nosotros vamos, ellos van. En el pasado, el verbo ir se conjuga de la siguiente manera: yo fui, tú fuiste, él fue, usted fue, nosotros fuimos, ustedes fueron, vosotros fuisteis, ellos fueron. Hasta ahora el verbo ir ya lleva 12 conjugaciones. Y eso que todavía no he agregado el presente continuo y el participio pasado. Solo con ver esto te puedes dar cuenta que aprenderte los verbos en inglés no es tan difícil. Yo te recomiendo que te aprendas primero los verbos irregulares, como el verbo go, porque estos verbos no siguen una regla como tal, a diferencia de los verbos regulares que en su pasado solamente le agregas ed. Por ejemplo, work. Work es un verbo regular. En su pasado le agregas ed y sería worked. Y en su participio pasado sería igual, worked. Si quieres que profundice en este tema, podemos hacer un video para explicarte un poquito mejor. Otra diferencia que podemos encontrar entre el inglés y el español son los auxiliares. Los verbos auxiliares son muy importantes en el inglés. Estos nos ayudan a determinar el tiempo verbal, a hacer preguntas y a hacer negaciones. Los auxiliares más comunes son to be, to do, to have, will. Cuando estamos aprendiendo inglés solemos omitir el auxiliar do. Do no existe en español, pero en inglés se utiliza mucho para hacer preguntas. Do por sí solo es un verbo, que sería el verbo hacer. Pero si tú lo ves en una pregunta acompañado de otro verbo, esto se convierte en un auxiliar. Por ejemplo, do you play football? Do es el auxiliar, nos está indicando que la pregunta está en presente simple. Y play es el verbo principal. En la pregunta, do no tiene ningún significado. Simplemente nos está indicando que la pregunta está en presente simple. Do tiene diferentes formas. En la tercera persona del singular sería does. Por ejemplo, does she play football?
Y la otra forma que tiene el verbo do es did. Did you play football? Did es para indicar el pasado. Pasa lo mismo con el auxiliar will. Will no existe en español. Will se utiliza solamente para indicar el futuro. Por ejemplo, will you play football? Al ver estas dos preguntas te puedes dar cuenta que la diferencia son los auxiliares. Los auxiliares, uno indica el presente, el otro indica el futuro. Otra diferencia que podemos encontrar entre el inglés y el español son los adjetivos. Los adjetivos en inglés van antes que el sustantivo. Por ejemplo, the tall girl. En español sería la chica alta. Cuando estamos aprendiendo inglés es normal que pongamos el adjetivo después del sustantivo. Por ejemplo, the girl tall. Y esto nos pasa porque en español la regla es al revés. Los adjetivos en inglés no tienen género ni plural, a diferencia del español. Por ejemplo, en español decimos la chica es alta, el chico es alto, los chicos son altos. En inglés el adjetivo sería tall. The boy is tall, the girl is tall, the boys are tall. Como puedes ver, en el español el adjetivo va a cambiar de acuerdo al sujeto. Y en inglés no, en inglés el adjetivo va a quedar igual. Otra diferencia que podemos encontrar son los sustantivos. La mayoría de los sustantivos en inglés no tienen género, a diferencia del español. En español, el artículo determina el género del sustantivo. Por ejemplo, la maestra, el maestro, la artista, el artista, la estudiante, el estudiante. En inglés no hay distinción de género. Simplemente le agregamos el artículo the y le agregamos el sustantivo. Por ejemplo, the teacher, the artist, the singer, the student. The no tiene género. En una conversación, cuando estemos utilizando estos sustantivos, lo que va a determinar el género de la persona va a ser el pronombre personal o los adjetivos posesivos. Por ejemplo, the teacher is in the classroom. She gave me the exam. Aquí, she es el pronombre personal y está indicando que the teacher es una mujer. Otro ejemplo sería, the teacher gave me her book. Her está indicando que el libro es de ella, de una profesora, de una mujer. En el español solamente tenemos la palabra su. La profesora me dio su libro. En esta oración ya sabemos que estamos hablando de una mujer. Por lo tanto, la palabra su nos está indicando que es de la profesora. No es necesario decir la profesora me dio su libro de ella. En inglés es necesario utilizar los adjetivos posesivos y hacer diferencias entre ellos porque, como te expliqué anteriormente, el sustantivo no tiene género. Por lo tanto, el adjetivo posesivo le da el género a esta oración. La última diferencia de la cual te voy a hablar es de la pronunciación. El inglés es un idioma que no es fonético, es decir, que no se pronuncia como se escribe. A nosotros los hispanohablantes se nos dificulta muchísimo la pronunciación porque en inglés hay muchos sonidos que en español no tenemos. Por ejemplo, tenemos las vocales. Aunque compartimos las mismas vocales, en español tenemos solamente 5 sonidos. En inglés tenemos hasta 12 sonidos. Estas vocales se dividen en vocales cortas y vocales largas. En las vocales largas tenemos 5 sonidos, en las vocales cortas tenemos 7. En las vocales largas podemos encontrar A, as in park, far, star. E, as in sheep, feet, repeat. Luego tenemos la vocal O, as in door, ball, raw. Luego tenemos la U larga, as in shoot, rule, would. Y por último tenemos la vocal as in girl, nurse, bird. Ahora vamos con las vocales cortas. Por ejemplo, as in up, cut, some. Otro sonido que podemos encontrar es la A. A es como una A y una E juntas. A, as in cat, hat, fat. Otro sonido que podemos encontrar es la E corta. E, as in bed, friend, test. Otro sonido que podemos encontrar es la I corta. I, as in leaf, ship, tip. Otro sonido que podemos encontrar en las vocales cortas es O, on, some, clock.
El otro sonido sería U. U. As in book, took, cook. Luego tenemos el último sonido que se llama schwa. Este sonido no existe en español y es muy utilizado en el inglés. Y es utilizado en las vocales que no tienen acento. Por ejemplo, banana, banana, understand, about, the. Estas son algunas de las diferencias que puedes encontrar entre el inglés y el español. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Si quieres que hable de algún tema en específico, escríbelo en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima.